Está con nosotros para analizar este tema Silvia Loli Espinosa. Ella es secretaria ejecutiva de Amnistía Internacional, sección Perú. Le vamos a preguntar a ella, en primer lugar, ¿cuál es su conclusión después de estos días de violencia, de idas, de venidas, de marchas, respecto a la actitud del gobierno frente a las demandas amazónicas? ¿Este gobierno se está comportando de manera democrática? ¿Está respetando sus derechos? ¿Sí o no? Buenas noches, Silvia. Muy buenas noches y muchas gracias por darnos la oportunidad como Amnistía de señalar nuestros puntos de vista respecto a este problema tan terrible para el país, ¿no? Amnistía Internacional desde el año pasado ha estado mostrando su preocupación en su informe incluso del año pasado sobre los altos márgenes de intolerancia a las protestas sociales que tenía el gobierno y ha señalado también que ha habido hostilización a los defensores y a las personas que defienden sus derechos, y lamentablemente eso se ha ido concretando mucho más en la situación de los pueblos indígenas. Y desde que los pueblos indígenas iniciaron su protesta en este año, Amnistía Internacional hizo llegar comunicaciones a la Presidencia y Consejo de Ministros señalándole que lo más pertinente es que se iniciaran los espacios de diálogo necesarios y que se dieran todas las garantías a la vigencia. La primera carta que nosotros hemos mandado ha sido el 5 de mayo, ¿no? Ya con una información de que estaba en varios días el paro en algunas zonas, en la toma de carreteras, de todo desde abril, y habiéndose transcurrido un tiempo más o menos razonable, no había una solución, ni visos de solución, ni una voluntad clara de que se pudiera tener un espacio que garantizara los derechos de los pueblos indígenas. Y Amnistía Internacional le recordó al Estado peruano una cosa bien importante. El Estado peruano tuvo una actitud clave en el sistema de Naciones Unidas para que se aprobara la Declaración de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas. Perú presidió esa mesa y el gobierno peruano leyó el pronunciamiento que firmaron todos los demás estados el año 2007. Miren, en 2 años, ¿cómo puede ser posible? 2007 en el gobierno de García. Claro, pues por eso mismo, en el año 2007, Perú ha venido participando porque este ha sido un proceso muy largo, pero es donde se concreta, y a partir de nuestro sistema que tenemos en relaciones exteriores, que es de muy buena data, digamos, y de buen ver a nivel internacional, se hizo todo este proceso y se completa. Entonces, imagínense ustedes cómo queda la imagen del gobierno, que frente a todo el mundo ha peleado por estas normas que incluyen la consulta obligatoria de los pueblos indígenas cuando se afecten sus tierras, sus derechos o cualquier otra posibilidad de riesgo a sus derechos, y resulte pues en una situación como la que se ha presentado, donde justamente es eso lo que se dice que no es vinculante. Es una declaración, es cierto, pero tenemos un tratado internacional como es el convenio 169 de la OIT, y que tiene que ser interpretado también a la luz de las nuevas declaraciones y las nuevas tendencias que hay. Entonces Amnistía le recordó eso al gobierno, le instó a que suspendiera estados de emergencia, porque ¿qué sucede? La declaración de estados de emergencia, de acuerdo a las normas internacionales de derechos humanos, se puede dar solamente en situaciones de grave riesgo a la seguridad nacional. Y por un tiempo lo más corto posible, ¿no? Entonces, con una situación de realmente una emergencia, pero acá el Estado peruano ha tomado la costumbre de declarar estado de emergencia cada vez que hay un conflicto social. No puede ser posible que un conflicto social se trate de responder con un recorte de derechos, suspendiendo derechos, claro. ¿Por qué? Porque cuando se suspende esos derechos, se suspende incluso la libertad de expresión, la libertad de centro, la libertad de asociación. Finalmente. Entonces, es una represión de la protesta social, ¿no? Entonces, ese es un asunto. La otra preocupación que había es que se había verificado ya hasta esa fecha uso desproporcionado de la fuerza pública. ¿Por qué? Porque ponen para desalojar a los nativos de algunas de las carreteras, justamente en la zona central del país donde estuvieron las primeras tomas, se utilizó fuerza excesiva y hubieron heridos, ¿no? Hubieron personas heridas, personas detenidas, etc. Entonces, varias de esas cosas dio preocupación de Amnistía. Inclusive, una semana antes de que sucediera lo de Bagua, al ver que no había solución, se volvió a mandar otra comunicación al Estado peruano, señalándole que el no resolver el problema prontamente podía derivar en situaciones de riesgo más alto para la vigencia de los derechos humanos de las personas, y que lo instaba a que inmediatamente garantizara, cumpliera, viera, derogara, etcétera, todo lo que se venía pidiendo. Y lamentablemente pues tuvimos los sucesos del 5, ¿no? En el que ya todos conocemos más o menos los resultados, aunque no exactamente
los detalles porque las investigaciones están en curso y se tiene una cifra que ha sacado la Defensoría del Pueblo de fallecidos, de heridos, de detenidos que han sido trasladadas a Amnistía y algunas denuncias de gente desaparecida, ¿no? Bueno, ¿y cuál es la información que tiene Amnistía? Es decir, la oficial y la que a través de sus contactos claro, la oficial, puedan nosotros tener. Siempre trabajamos con la información oficial. En este caso, al no haber información oficial completa, porque el Estado no ha sacado lista de detenidos, no ha sacado nada de eso. El Estado lo único que ha sacado es la lista de los fallecidos de la policía. Ni siquiera los heridos de la policía, incluso la familia, la misma policía, se siente traicionada en la protección de los derechos humanos de sus propios, de las fuerzas del orden, ¿no? Que en algunos casos sabemos que se han enterado del fallecimiento a través de los noticieros. Entonces, nosotros como Amnistía, lo que pedimos es la vigencia de los derechos humanos de todas las personas. Es más, en el pronunciamiento que hemos hecho, también que se hizo a propósito de los sucesos del 5, se dijo que exigíamos que los líderes indígenas reconocieran e hicieran conocer a sus bases que el secuestrar miembros de la fuerza del orden o asesinarlos no es una vía para el reclamo de sus derechos, ni puede ser una cosa aceptable. ¿Tienen cifras? ¿Qué cifras sí, bueno, manejan? nosotros, las cifras que más nos preocupan varias cosas, ¿no? Una primera, el desconocimiento real de la cifra exacta de fallecidos, porque tenemos la cifra que nos da un monto. Estamos en 9, pero, claro, estamos en 9 oficialmente, pero por ejemplo ya hace un par de días nos han informado que un herido, que fue un herido de bala en el estómago, que fue trasladado a la ciudad de Chiclayo, porque la herida era grave, no se le encuentra. O sea, no está en la lista de heridos y tampoco está en la lista de muertos. ¿Dónde está? Es altamente probable que haya fallecido, ¿no? Porque si no estaría internado, dada la gravedad de la herida, que le perfora el estómago y todo, es altamente probable que haya fallecido, pero bueno, ¿dónde está? Entonces, algunas de las excusas que se decían es que muchos de los nativos estaban indocumentados, ¿no? Entonces no se sabía quiénes son. Recuérdense que para identificar a los fallecidos en Bagua, estaban ellos varios días y nadie los podía identificar, ¿no? Porque como estaban perseguidos los líderes, nadie podía ir a mirarlos. Entonces ha habido allí dificultades. Tenemos otro tipo de dificultades que tienen que ver con la defensa. Las personas detenidas no tienen defensa adecuada, no tienen la defensa que el Estado debiera proveerles, pero además hay un problema serio, el problema de la comunicación, del idioma. Entonces, los policías no conocen el idioma. ¿En qué situación están actualmente todos estos detenidos? Es una situación de indefensión. Por eso, uno de los reclamos de Amnistía es que se garantice una defensa con traducción, con intérpretes, y que sea una defensa neutral, una investigación que realmente dé pie al proceso debido, ¿no? Porque imagínense que si yo no sé exactamente de qué me acusan y los otros no entienden realmente de qué me estoy defendiendo, ¿qué clase de investigación es esa? Entonces, esta es una preocupación. Me refería a que si ya se han iniciado procesos, ya están denunciados ante el Poder No, Judicial, justamente ese es un ¿en qué problema. condición están? Justamente entre los reclamos que nosotros hacemos es, como no han podido hacer bien las investigaciones, no los puede denunciar, porque la Fiscalía, ¿cómo denuncia si no tiene investigación? Entonces ya tienen que liberarlos. Los tienen que liberar. Entonces nosotros hemos dicho que de modo inmediato se pongan los cargos a quienes le correspondan, y los cargos de acuerdo a ley, no esas cosas genéricas, que correspondan de acuerdo a la norma, y que se los libere en caso de que no haya cargos. No por haberse dejado manipular por las ONGs. Así es. ¿Y sabe qué? Bueno, hemos tenido una noticia de que el día de ayer, en la tarde, han liberado a algunos que estaban detenidos en una base militar, pues, que no estaban en ninguna lista. Que no estaban en la lista porque los otros detenidos son las listas de las comisarías y demás. Que tampoco deben estar en una base militar. Por eso, pues, por eso estaban detenidos, pero arbitrariamente, pues, en la base militar, que ya han procedido a soltar a un grupo significativo de más de 40 personas. Fíjense que estaba en una base militar. Entonces, ahí nosotros estamos presionando por esta cosa, por la defensa adecuada, pero también la otra demanda que ha habido es que no había una garantía al ejercicio de su derecho a la salud, porque no se le estaba brindando la atención de salud que necesitaban, porque en los hospitales algunos habían sido derivados a Piura, otros a Chiclayo, otros están en Novagua, y al no tener implementos, el hospital siempre cobra, ¿no? La agujita, la jeringuita, ¿de dónde les van a dar eso? Y no estaban recibiendo atención adecuada. Justamente sabemos que uno de los puntos que ha acordado el primer ministro en un primer diálogo, digamos, que ha tenido en Mazamari, como lo ha mencionado usted, ha sido el que ellos van a garantizar la atención adecuada a la salud, que es uno de los reclamos que nosotros teníamos, ¿no? La defensa adecuada a la salud, el que se le pongan los cargos o se libere a las personas que no tengan cargos, y que se dé, digamos, un diálogo reconociendo la representación y el liderazgo de los que han escogido las personas, porque el Estado dice, bueno, yo quiero hablar con los apus, pero ellos dicen, nosotros tenemos nuestra representación, ¿no?